Anaya Shihaya, Hamaya, Kithawa Kasnain Wayuneki, Ashahawa, Ashahera Shaha. Bien, bienvenidos todos. Saludos. Continuamos con nuestra clase de Wayuneki. Soy su profesora Abel Silva, los de Wayuneki. Hoy vamos a estar viendo la clase lección 12. Y antes de entrar en el contenido, vamos, como de costumbre, al repaso de la clase anterior y recordándoles que deben tener a mano, ¿verdad? Su libreta de apuntes, su lápiz, ejercicios resueltos, ok, dispuesto para continuar aprendiendo Guayonaki. En la clase pasada estuvimos viendo, hablando de los verbos posesivos con K. Ajá, ahí tenemos Cachonwa, Kipia, Kikiwa, Capucha, Canoura, Cayataingua, ¿verdad? Tener hijos, tener casa, tener cabeza, tener familia, tener fe, tener trabajo, ¿verdad? Por lo formamos con el prefijo K, ¿ok? Ahí tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos el carenciar, no tener, que es lo contrario, con el prefijo ma, ¿verdad? Se le agrega ma a un nombre y se convierte en un verbo negativo. No tener hijos, no tener casa, no tener cabeza, no tener familia, no tener fe, no trabajo. Machonwa, mipía, mikiwa, makusha, manoura. Ma yatainwa. Ok, esa está la clase anterior. Aquí está la tarea, ¿verdad? Ujú. Hicimos coincidir lo que está en español con su correspondencia en Guayunequi. Kawayuseshi es no, él no tiene mujer, Kachonsu, ok, ella tiene hijo, Kanobrashi, ellos tienen fe, Mashisai no tiene padre, Machonsari no tienen hijos, ellos, y Manet Cesare, ella no tiene dinero, exacto, debe tenerlo de esa manera, compárelos, si tiene algún error, corrija. ¿Sí? Entonces proseguimos con la clase de hoy. El tema es algunas preguntas. Esto es sencillo, unas preguntas comunes como hicimos en la clase pasada. Tenemos una pregunta ¿para dónde? Eso es común, ¿verdad? Para preguntar dirección para dónde va alguien. Se usa para masculino, femenino y plural. Arañachi. ¿Para dónde va él? ¿Para dónde? Arañat, ella para dónde va. Arañan ellos. Ajá. Y se debe responder con chañhachi, ¿verdad? Chañhachi, chañhate y chañhana si es masculino o plural, ¿sí? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Una pregunta. Ajá. Arañach piaya. Y en este caso responde, ¿verdad? Arañach piaya, ella responde, yo voy para Maracay. Chainhachi. Cuando yo veo que es Chainhachi, porque Halaihachi coincide, ¿verdad? Coincide Halaihachi con Chainhachi. Coincide porque es masculino. Chainhachi está allá, Maracaya, muy. Maracaya, muy, un lugar. El muy indica que va hacia un lugar, ¿sí? Entonces, de esa manera. ¿Para dónde va la abuelita? ¿Para dónde va? Entonces la pregunta, que es Haraihatı, fíjese ahí el t, macho ya, ajá, la gente macho ya. Ella, como es ella, también coincide, concuerda Haraihatı con Chainhatı, ¿sí? Ahí está fácil eso ahí. Hay una concordancia con el género. Shia, ella, no dijo, no se dice el nombre, Chainhat Shia. Ella va para Wimpumun. Ajá, ella va para Wimpumun. Chainhat va para la Alta Guajira, es Wimpumun. Ella. ¿Para dónde van los muertos, según dicen? Esa es una de las cosas de la cultura guayú, que dicen que el alma de los muertos, cuando mueren, van a un lugar determinado. Ajá. Entonces se pregunta, ¿para dónde van los muertos según dicen?
La pregunta en Wayuu sería, Halaihana o Tafa Wayuu, Wayuu Yagua, Yagua. El Yagua es como según. Dicen que van para Jepira, eso es lo que dicen. Entonces va a concordar Halaihana con Chaihana. Chaihana es Jepira muy, no es, puedes repetir varias veces esa pronunciación. Chaihana es muy menos y debe anotar en su cuaderno de apunte, ¿verdad? Otra pregunta es ¿de dónde? Ahora, ¿de dónde? Si es masculino es Alejehachi, Alejehachi si es más femenino y Alejejana si es plural. La respuesta debe coincidir también. Chejehachi, perdón, chajehachi, chajejate y chajejana. Depende del caso si es masculino, femenino o plural. ¿De dónde viene mi abuela? Y así, arejeha, mi abuelo, perdón. ¿De dónde viene mi abuelo? Arejehachi, Tatushi. Viene de la casa. Hay una concordancia de arejehachi con chajehachi, ¿sí? Chahech, porque ese es el masculino. Chahech Pial viene de su casa. Ujú, practiqué allí un poco la pronunciación de Chahech Pial varias veces, ¿verdad? Para que aprenda a pronunciar. Porque aquí estamos es aprendiendo a hablar, aprendiendo a escribir y a leer, ¿verdad? ¿De dónde proviene la lluvia? Ah, está preguntando por la lluvia, ¿dónde proviene? Ajá, es la lluvia, es más femenino. Areja tuya callá, areja tuya callá. Entonces es ella, ¿verdad? La lluvia viene de la arriba. Ipna hay concordancia entre arejejat y ipna tu uyakal. Tu uyakal, ella es femenino, ¿verdad? Artículo y anunciativo allí en esa palabra uyakal. ¿Ok? Ya practiqué la pronunciación. ¿De dónde vienen los niños? Ya unos niños que llegan de cierta parte y se hace la pregunta. Arejejan, ahora es el plural. Ellos vienen del Hawái, ¿verdad? Hay una concordancia en la respuesta cuando decimos, concuerdo con Arejejan. La respuesta es Chajejana, al plural. Naya, laluge. Chajejana, Chajejana, Naya, laluge. Practique la pronunciación y tome nota. ¿Ok? Aquí hay otro ejercicio que vamos a hacer. ¿Cuál es la respuesta correcta, verdad? Ujú, la respuesta, ¿cuál es? Halain hachipia, halain hachipia, ujú, halain hachipia, halain hachipia. Allí la respuesta correcta está dada de una vez, ¿verdad? Halain haya, halain hachipia, a ver, ajá, halain hachipia, halain hachipia. Alejandra. Ok, ahí va a ser algo similar a lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Va a tratar de buscar la concordancia. Va a tratar de hacer la concordancia, pause el video, busque la concordancia y después lo hacemos entre todos, ¿verdad? ¿Cuál sería la correcta? Ok, pausó y ahora vamos a buscar la correcta. Ya lo notó, ya apuntó en el cuaderno y vamos a ver y comparar con la respuesta que debe ser. Halay hachpia, halay hachpia. Ese H debe concordar, ¿verdad? Debe concordar con, a ver, halay hachpia, halay hachpia, halay hachpia. Tiene que ser cha, ¿verdad? Chain hachi. Aranchipía debe concordar con Chanhechi Taya.
Ajá. Chain hechita ya, chain talan hechpie, chain hechita ya. Ahí como que no aparece. Tampoco error eso. Haran hatapia, chain hatata. Esto es con chain hatata. Concordar, cuando se pregunta pia, responde talla, ¿verdad? Y debe concordar chain hatu, haran hatu y chain hatu. Haran hanhaya debe recordar, concordar con guayá. Chayhana, chajejana, chajeje, tampoco nulo eso también, ¿verdad? Respuesta que no concuerda. Jarejachpia, ajá, esto debe estar concordar con chajejachitaya, ¿verdad? Chajejachitaya, jarejatupia debe concordar con chajejatutaya. Shaheja Tutaya, que está ahí, está abajo, ¿verdad? Esa es la respuesta. Cuando se pregunta pía, se responde talla y debe concordar, ¿verdad? Areje pía y areje nahaya. Tiene que responder guayá, chajeja no guayá, ahí está, chajeja no guayá. Hay un pequeño error, ¿verdad? Pero bueno, ustedes lo corrigen porque según lo que nosotros vimos en el desarrollo, eso está en el desarrollo. ¿Ok? Entonces, se me pasó ese detalle por ahí para responder. Estas son maneras de responder, ¿verdad? Para responder para dónde se va. Por ejemplo, Chainhana o Chainhachi o Chainhate. Para decir para el norte se dice Paramu. Para decir para el sur se dice Uchimun. Para decir para el este se dice Wimpumuin. Para decir para el oeste se dice Wupumuin. Para decir para mi casa se dice Tepialumuin. Para decir para Maicao se dice Omaicomuin. Para arriba Ipanamuin. Para abajo Molumuin. Para Maracaibo Marracayamuy, fíjese que tiene la terminación muy hacia tal parte. Eso sirve para construir oraciones, para indicar el lugar para donde se va. Se termina con el muy, ¿verdad? Por ejemplo, para decir para mi casa, yo digo te muy. O para tu casa, muy. Ese es el uso que se le da a ese sufijo, terminación muy. ¿Ok? Tenemos este ejercicio, unir con la respuesta correcta, ver respuesta. A esto sí tiene respuesta. ¿Ok? Debe de primero mirar y usted con una flecha debe unirlo solo, pausando el video, ¿ok? Con mucha calma. Porque la respuesta está del otro lado. ¿De dónde vienes? Vengo del sur, voy para Maracay, voy para Maicao, ¿para dónde vas? Voy arriba, vengo de mi casa. Esa traducción correcta, después que ya lo hizo usted, se fija en la siguiente lámina y ahí está la respuesta, ¿ves? Es la flechita que están ahí, donde lo indica. ¿De dónde vienes? Arehachpia. Vengo del sur, Uchi, Hechitaya. Ajá, voy para Maicao, Maicao, muy Hechitaya. ¿Para dónde vas? Arehachpia. Voy para arriba, y para Hechitaya, y vengo de mi casa, Tepialo, Hechitaya, ¿sí? Ok. La tarea ahora parecido, similar al anterior, donde nosotros vamos a indicar con una flecha la traducción correcta, ¿verdad? Ahí tiene, debe unir con la flecha la traducción correcta de Kawayuseshi, Kachonsu, Kanobrashi, Mashisai, Machonsari, Manetsari. Ahí tiene. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Bueno, que lo disfrute, hágalo calmadamente, revise bien el desarrollo de su clase. Si hay algo ahí, usted lo mira bien, ¿verdad? Ajá, entonces, que lo disfrute.